Muchas gracias, Javier, y gracias, Hugo, por la bienvenida. For any English speakers who don't have translation yet, we're going to do this panel in Spanish just because we're funnier. So we hope that you can catch the phrases, and we have an amazing translator in the back. Thank you, Cristina. Hace menos de un año, en noviembre del año pasado, que esta compañía OpenAI introdujo ChatGPT al mundo de manera abierta, y inmediatamente empezó el drama con los maestros, con los decanos, con los profesores, si era el fin de la educación como lo conocemos, ¿no? Ha pasado un año y lo que eran páginas y op-eds en los principales diarios del mundo quejándose de esto se ha convertido en una emoción cautelosa que nos tiene hoy aquí hablando con tres líderes y amigos que respeto mucho, que estamos construyendo juntos el futuro de la educación en América Latina, para hablar de esto, ¿no? Que todo nos involucra, desde los que tienen niños chiquitos hasta los que están a punto de retirar si quieren pensar en su última y siguiente carrera, ¿no? Y mientras todo está pasando a nivel tecnológico, nuestros gobiernos en Latinoamérica están completamente dormidos. Y es por eso que el sector privado juega un rol muy importante en la educación. Se estima que del 2020 al 2023 se han invertido más de $1 billón en tanto edtechs como iniciativas de transformación digital de las universidades y colegios, ¿no? Y por eso estamos hablando hoy aquí. Y quisiera comenzar con una pregunta para todos, donde nos cuenten un poquito cómo ven esa transformación que está pasando con la tecnología. Y específicamente quiero hablar como de 5 elementos de la educación, ¿no? Lo que son los profesores, maestros o mentores, por ejemplo, como lo llamamos en Collective, lo que es el rol del alumno o el aprendedor, lo que es el tema de currículum, lo que es el campus o la escuela física y por último el título o el grado. Sergio. Ok, bueno, ¿estamos? Sí, bueno. ¿Qué tal todos? Muchas gracias, Pato. Yo creo que el primer punto, para ser rápido, es que creo que siempre las transformaciones tienen un tiempo de adaptación, de change management mayor de lo que el hype a veces también pone, ¿no? Todos hemos visto, cuando surgió el cine, decían que era el fin, digamos, a principios del siglo XX, que era el fin de la universidad. Cuando después surge la televisión, también era el fin. Entonces, creo que es importante, el primer punto es, como estamos en el medio de este cambio, let's be cautious. Don't panic. Calm. Y hay un primer punto es, desde un punto de vista de negocios, creo que es bueno ver dónde está yendo el mercado, pero no adelantarse mucho más al mercado, porque los business models no funcionan, ¿no? Entonces, esto a lo que quiero ir es sobre tus puntos. Sí vemos a los profesores, obviamente, preguntándose cómo tienen que pasar a ser más inspiradores, más curators, pero necesitamos dar un apoyo a los profesores mucho más fuerte de lo que hoy estamos, ¿no? Entonces, en realidad ahí va pasando, y creo que en realidad el mayor cambio que podemos ver ahora, obviamente el material, los campus virtuales, etcétera, pero es el alumno empezando a tener más autonomía, viendo una capacidad de personalizar más rápido, y esto creo que es lo que nosotros estamos viendo, es lo que va a empezar a trickle down en el resto de los elementos que tú contaste para que se empiecen a adaptar, ¿no? Pero diría que, nuevamente, como resumen, lo vemos, todavía necesitamos mucho change management, es algo que se usa mucho, pero sí fundamental, si no, esto no va a funcionar. Tenemos que cambiar el sistema desde adentro, no podemos reventar todo. Y sí vemos a los alumnos empezando a ser quizás ahora interesantemente los líderes de este cambio. Bueno, yo agrego algo vinculado a los alumnos, que creo que lo que tiene maravilloso esta transformación es que vuelve a poner al alumno en el centro, ¿no? O sea, hace 300 años la educación estaba limitada para un grupo muy selecto de gente que podía contratar un tutor para que eduque a sus hijos y les diera el conocimiento que ese tutor tenía, se lo pudiera transmitir, y si era un buen tutor probablemente lo que hacía era entender qué cosas entusiasmaban a ese alumno y adaptaba las clases y la manera de transmitir a lo que el alumno pedía, requería y la manera que tenía ese alumno de aprender. En un momento nos dimos cuenta que un paso importante como sociedad era poder darle educación a más gente, y lo que decidimos hacer era lo más lógico, que es poner un profesor al frente de una clase y dar ese conocimiento a 30, 40 alumnos y no a uno solo, ¿sí?
Y eso es buenísimo, pero empezó a tomar protagonismo el contenido y la información y el conocimiento de ese profesor más que el alumno. Todos los alumnos recibían al mismo tiempo el mismo contenido, de la misma forma, independientemente de si era la manera que tenían o no de aprender, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, es malo en matemáticas, no le gustan las matemáticas, a él le gustan los deportes. Seguramente, si a ese chico que es malo en matemáticas le enseñase estadística con estadística de soccer o de básquetbol o lo que sea, o béisbol, se va a interesar mucho más en eso, pero bueno, no podés tener en una clase un profesor que esté pensando en los 45 alumnos cómo quieren aprender cada uno. La maravilla de lo que tiene ChatGPT y lo que tiene toda esta revolución de Generative AI, y en realidad antes, YouTube, que un chico pueda buscar en YouTube un profesor que pueda transmitirle mejor que su profesor en el colegio un conocimiento que él necesita adquirir, nos da esta posibilidad de volver a tener tutores ahora sí para todo el mundo. O sea, todo el mundo puede tener un tutor al cual le puede preguntar, explícamelo para que yo lo entienda, explícame esto que a mí me interesa. Y eso me parece una revolución que tenemos que entender. Me parece genial lo que dice Sergio. Toda transformación digital, todo cambio, lo primero que genera es incertidumbre y vemos mucho más fácil todo lo que va a dejar de existir que lo que va a venir. ¿No? O sea, ya sabemos que hay un montón de cosas que van a ser destruidas, entre comillas, por la tecnología. Ahora, nos va a habilitar cosas maravillosas. Yo soy bastante optimista en ese sentido. Gracias. Dos temas. Primero, uno como estudiante o como lifelong learner. Yo sé que no me va a reemplazar AI, me va a reemplazar otro emprendedor, otra persona como yo, usando AI mejor. Entonces, yo tengo que ponerlo en mí, en ser el mejor en usar inteligencia artificial. Eso primero. Y luego, si ves educación, antes el profesor controlaba la información y el alumno solo recibía. Eso ya cambió. Ahora el profesor tiene que ser un moderador y un habilitador de discusión, de implementación, de conocimiento con los estudiantes, pero en vez de hacer yo contra ti, yo te doy y tú recibes, es cómo somos un grupo tú y yo, y mi labor es coacharte para que tú uses la información mejor, aprendas a usar la inteligencia artificial y todas las demás tecnologías para lograr los objetivos de negocios o de vida que quieres, no sobre aprendizaje. Ahorita el aprendizaje es para lograr algo. Seguimos perdidos mucho en nosotros necesitamos un hoyo en la pared y la gente te quiere vender un taladro. Le digo, a mí no me importa el taladro es un mal necesario, yo quiero el hoyo. Y seguimos hablando de taladros. A mí no me importa el taladro, lo que me importa es qué quiere lograr el individuo y es lo que quieren lograr de negocios, de vida y demás. El profesor debe ser un habilitador con la tecnología para que el alumno llegue a sus objetivos, no necesariamente aprenda. Solamente ahí, ya para generar, así nos peleamos todos un poco. Claro, no, lo que digo es que estaba hace 2 semanas en una conferencia de solamente profesores y hubo profesores que empezaron a decir, hay que sacar las tablets del aula, hay que sacar la computadora, y la gente aplaudía. Pero aplaudía, era a por ellos, ¿no? Vamos, sí, exacto. Y yo me dije, yo mejor no digo nada porque a mí me agarran aquí. A la hoguera. Exacto, a la hoguera. Entonces, yo creo que, y sí hay una verdad también en cómo pensamos y cómo armamos habilidades críticas. Lo que creo que es muy importante, de nuevo, en todo esto es cómo vamos cambiando el modelo para que la gente pueda sumarse. Lo que sí creo que va a ser muy difícil es si la disrupción, si nosotros además como insiders, digamos, que estamos en educación o que estamos en el negocio de educación o en el sector educativo, si decimos todo se va a romper, ¿no? Y creo que es muy importante todo lo que estamos diciendo es, hay que trabajar para cambiar esto y ayudar a la gente, particularmente a todos los stakeholders. Va a ser los alumnos, pero van a ser los profesores, van a ser los autores, a sumarse. Si no, va a ser muy duro esto. Entonces creo que hay nuevamente un tema de manejo del cambio que nos va a ser interesante en los próximos 5 años. Equipo Volcano, si nos regalan otro micrófono, se los agradecería. Es muy chistoso porque estamos hablando obviamente de educación, pero lo que estamos hablando que es uso de tecnología, cambio de mindset, change management, podremos estar hablando de los bancos, de las compañías de productos de consumo o de cualquier otra industria en Latinoamérica, ¿no? Y son los mismos problemas. Sin embargo, el factor común es cómo la tecnología habilita a los usuarios, ¿no? Sean empleados de una corporativo, sean alumnos, sean profesores. Diego, ¿qué
¿qué aplicaciones de tecnología estás viendo tanto en Teamcubation como en general en otros emprendedores? Y ahorita me quisiera preguntar a ti, Sergio, como ángel inversionista en educación, ¿qué están viendo que les emociona que digan, esto sí puede cambiar Latinoamérica? A ver, ¿funciona este? Sí. Bien. ¿Se escuchaba más el otro? Sí. Hola. Sí. No, yo lo que veo, lo que más me interesa a mí desde el punto de vista de, nosotros lo que hacemos es entrenar programadores, entrenar juniors que recién aprendieron a programar, los entrenamos para que puedan trabajar haciendo software. Nosotros entendemos que no es lo mismo saber hacer, o sea, no es lo mismo saber que saber hacer. Una cosa es saber programar y otra cosa es saber hacer software, trabajar en equipo, poder entender cómo articulo, digamos, con la necesidad del cliente, el negocio. Entonces, la experiencia que tanto buscan las compañías, porque la gente puede salir de la universidad, pero lo que te piden en los trabajos después es experiencia. Hoy hay un montón de software que te permiten no solo adquirir experiencia, sino ir moderando esa falta de experiencia con, por ejemplo, un copilot, ¿sí? O sea, cualquier software que lo que pueda hacer es que yo esté constantemente sometiendo lo que estoy haciendo, lo que estoy tratando de construir al escrutinio de, bueno, acá está la experiencia de la web o de la humanidad que me puede decir si el camino es el correcto o si tengo oportunidades de mejora. Yo creo que el desafío hoy por hoy, más que en aprender está al alcance de la mano, ya lo dijimos, ¿no? O sea, de YouTube para acá, o sea, uno puede aprender de 1000 maneras y seguramente ustedes lo hacen todos los días, ¿no? De entrar a ver un video de YouTube para ver cómo arreglo el calefón de mi casa, ¿no? O sea, porque, bueno, necesito arreglarlo y en vez de llamar a alguien, sé que en YouTube me lo van a resolver. El tema es, bueno, después cómo hago para adquirir experiencia y para tener a alguien que mientras estoy haciendo pueda acompañarme en ese proceso de hacer y no ya solo de aprender. Me parece que todo lo que es Copilot, todo lo que tiene que ver con, bueno, AI usado de esa manera, ¿no? Nosotros lo estamos implementando mucho en todo lo que es nuestro proceso de entrenamiento para que los juniors tengan feedback inmediato y no tengan que esperar que un senior revise su código para decirles dónde tiene un error, sino que directamente nuestro sistema, implementando inteligencia artificial, pueda darles este feedback en tiempo real. ¿Seguimos con la misma pregunta o...? No, a menos que, Daniel, ¿quieres complementar algo? En pláticas con Peter Diamandis, el fundador de Singularity, Peter siempre me dice, Daniel, me pagan mucho dinero para hacerme una pregunta. ¿Qué va a cambiar del futuro? ¿Cuál es la nueva tecnología y qué va a cambiar? Dice, pero nunca me han pagado un peso por hacer una pregunta que es mucho más importante. ¿Qué es lo que no va a cambiar en el futuro? Entonces, como empresas tenemos que hacer una estrategia en lo que no va a cambiar, en una necesidad humana que no va a cambiar. Y la tecnología que vamos usando la vas adaptando de acuerdo a lo que va pasando. Ahorita nos tomó por tormenta el AI y el que no le entienda se va a quedar quedando fuera. Eso estoy sin duda. El problema es que la gente está muy enfocada en la tecnología y no en el objetivo de la tecnología. ¿Para qué usar la tecnología? Entonces, y yo te puedo dar herramientas que uso hoy, pero a lo mejor la siguiente semana no las voy a usar porque ya cambiaron. Ya sale una herramienta nueva y voy a cambiar muy rápido. La realidad es que mi equipo de tecnología, cada mes y cada semana llega, oye Daniel, ¿te importa que hagamos la tecnología? Le digo, ¿por qué? Es que esta lo hace mejor. Pues cámbiala. Y a los 6 meses, oye, esta, pues cámbiala. Y esta, pues cámbiala. Y entonces nos vamos cambiando tecnologías. Y yo ya no, si tú ves qué plataforma estoy usando, no sé. Ya no sé. Pero sí sé que corre más rápido y la experiencia de mi usuario, el aprendizaje es mejor. Hay que enfocarnos en lo que no va a cambiar, no en lo que va a cambiar. Hablando de cambios, creo que la pandemia nos trajo un cambio de paradigma muy fuerte en educación en línea, ¿no? Hablando en su momento con el rector del TEC de Monterrey, me decía, Pato, si yo le hubiera pichado al consejo del TEC que quería mandar a 50,000 alumnos en línea, me hubiera dicho que estaba loco. La pandemia nos obligó desde educación superior hasta el kinder. Hace rato hablaba con Christine de la escuela que tienen aquí en Antigua. Sergio, creo que Scala es uno de los líderes de educación en línea en Latinoamérica. ¿Qué han hecho para hacer que la educación en línea realmente sea efectiva? Y para mí más importante, ¿cómo siguen creando comunidad y conexión social dentro de un ambiente de Zoom y pantallas, ¿no? Yo creo que justamente sobre el punto que comentaba Daniel, y creo que es un buen paso, lo importante es cuál es el objetivo, cuál es la necesidad, y luego cómo la tecnología va a enable o acelerarlo o aumentarlo, ¿no? Es decir, ahora que estamos hablando de augmented, ¿no? Y en educación justamente ese es un punto principal, ¿no? Si uno toma un curso, una carrera, cualquier programa, y lo que hace es ponerle recursos sin ver lo que uno quiere lograr, en realidad va a fracasar. En Brasil le dicen es pirotecnia, es fuegos artificiales, pero no hay fondo. Entonces,
Si voy a tu punto, creo que hay dos cosas. Una, durante pandemia lo que se habló mucho fue de emergency remote training. Es decir, hubo mucho, es decir, de nuevo, sobre modelos de tecnología, poner a un profesor a hablar en una sala, así, o poner a un profesor en Zoom a hablar así, es lo mismo. Ahí no hay ninguna innovación pedagógica. En el mejor de los casos hay una innovación de un medio, pero es lo mismo, no hemos cambiado nada. Entonces, eso no es online education, para empezar. Eso fue un emergency remote y good, nos salvó, pero ahí no hay pedagogía. Entonces, ese modelo está acabado en el presencial y está acabado peor en el online. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando bien? Crear interacción y tener analítica. Esas son dos cosas que nos permite justamente un entorno virtual. Entonces, crear interacción significa crear, y esto puede ser sincrónico o asincrónico, es decir, live o en diferido, ¿no? Pero tener justamente un modelo pedagógico donde el eje es la resolución de proyectos, la resolución de problemas y la interacción con otros es una de las bases. Y la otra base en educación online que está funcionando muy bien es poder seguir a ese alumno en un entorno virtual, ver lo que hace, ver qué funciona, ver dónde se traba, ver dónde está muy bien, para poder generar inputs y support para el alumno y para el profesor, y para todos. Entonces poder hasta predecir qué es lo que le va a pasar a este alumno y poder ayudarlo proactivamente. Entonces, saber qué es lo que vamos a hacer pedagógicamente, armar retos, desafíos, temas prácticos donde haya comunidad y discusión, seguir y poder darle ayuda al alumno y al profesor y hacerlo en forma proactiva con esa analítica. Eso es lo que está funcionando. Diego, desde Teamcubation, ¿qué le está funcionando para enseñar en línea a estos programadores juniors? No, a ver, nosotros trabajamos con nuestros clientes de acuerdo a cómo el cliente trabaja con sus equipos. Entonces, tenemos equipos con los que trabajamos remoto, tenemos equipos con los que trabajamos en las oficinas del cliente, tenemos equipos híbridos. Sí, lo que nos funciona muy bien, nosotros tenemos una plataforma que se llama PEP, que es Programming Experience Platform, pero se llama PEP por Guardiola, es un entrenador. Somos así de creativos, nos divertimos con estas cosas. No dijimos que hoy está el superclásico en Argentina y que yo la estoy pasando mal. Hay que agradecerle a Diego que está en el panel porque está jugando su equipo al River. Esto es amor ahorita. Puro, esto es amor puro. 0-0, muy bien, ya. gracias por el dato. Si metes gol nos avisan, por favor. Tal cual. Pero sí, algo muy importante que decía Sergio recién es el tema de los datos, ¿no? O sea, nosotros hacemos un seguimiento de los juniors con datos de cómo están codeando, o sea, estamos interviniendo su Slack, su Jira, su GitHub, y estamos dándole a los seniors información en tiempo real de justamente dónde esos juniors están teniendo necesidades, dónde son outstanding y los puedes dejar seguir, que ya saben resolverlo, y dónde se están trabando en su proceso de adquisición de experiencia. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Los datos son mucho más importantes que yo tengo hoy esta clase o esta video o este contenido que darle. En realidad yo hoy estoy viendo que junior está teniendo un problema con CoSmell y tengo que sentarme a hablar con él de eso y explicarle y tratar de indagar dónde no está entendiendo algo para poder hacerlo. Pero es muy importante esto de tener los datos y, de nuevo, siempre poner en el centro a quien está aprendiendo. Eso es fundamental. Y hoy con datos lo podemos hacer y podemos, de nuevo, en lugar de que sea subjetivo y me parece que el alumno tiene tal o cual problema o tiene tal o cual limitante, es entender con datos efectivamente dónde está el problema y cómo podemos sacarlo del camino para adelantarnos, ¿no? Voy a hacer una pregunta más, pero me encantaría escuchar de ustedes para el panel. Rápidamente, Daniel, me acuerdo cuando me gradué que el rector dijo a los 23 años que íbamos a correr un maratón de 42 años profesionales, ¿no? Y que todos nos íbamos a retirar a los 65. Hoy, entre los avances del tema de salud, que hay paneles de eso, avances de lo que estamos viviendo a nivel profesional y sobre todo que a lo mejor muchos no nos vamos a poder retirar porque las pensiones no van a dar a los 65. Vamos a vivir hasta los 120 y trabajar hasta los 85, 90. ¿Cómo ves esta visión del aprendizaje de por vida, lifelong learning, y sobre todo cómo lo estás implementando o cómo lo están implementando los emprendedores en general? A ver, dos temas ahí importantes. Uno, en educación en línea. Al principio, el primer curso que yo compré de educación en línea fue hace 14 años y eran PDFs. Eso era. Y luego se fue a videos pregrabados y tal. Ahora es cohort-based,
con herramientas, interacción, comunidad, ha evolucionado mucho la educación en línea y está empezando a ser, yo creo que inclusive más poderosa que en el salón por todas las herramientas tecnológicas que puedes tener. Pero con respecto al lifelong learning, a la vida, mi padre tiene doctorado en economía que se graduó a los 23 años. Mi padre tiene casi 80 y ha vivido una carrera de 40 y tantos años, más bien 50 y tantos años. Y su carrera le duró herramientas de 50 años. Yo voy en mi quinta carrera y me falta a lo mejor 1 o 2 más el resto de mi vida. Entonces, como lo que tú decías, tienes que seguir al learner, lo tienes que seguir en su carrera, en su vida, ir adaptando la educación de acuerdo a lo que está haciendo en su vida y lo quiere logrando. Y entonces, si la universidad es importante, yo sí creo todavía que es importante, más que todo por todo el aspecto social que tienes que vivir y aprender en el ambiente universitario, pero sobre todo tienes que tú ahora ser el propio CEO de tu vida y ser dueño de tu aprendizaje en el crecimiento. Y hay grandes herramientas en el mundo. Antes, si tú ibas a una primaria o prepa o lo que sea en una ciudad, pues ibas a la mejor prepa o te ibas con el mejor profesor de la universidad y era lo mejor que podías hacer. O ibas con el mejor del mundo a través de internet. ¿Por qué te vas a ir con el mejor de tu ciudad o de tu país? Te vas con el mejor del mundo y puedes aprender en línea. Entonces, ahora tienes que ser tú el responsable de decir qué quieres aprender, qué quieres lograr y buscar a los mejores y aprender con los mejores del mundo. Una cosita que creo que todos estamos diciendo es, y las instituciones no sabemos cómo van a evolucionar, pero lo que está claro es que la palabra es data. Es decir, y esta data que antes era un soporte a la educación, se está transformando en el main, es decir, el equipo de tecnología no va a ser el soporte, va a estar por dentro, porque el tema es justamente esa data que se genera y el otro tema que va a salir es quién es el dueño de esa data. Entonces somos nosotros y cómo yo me voy con esa data toda mi vida, ¿no? Entonces aquí va a haber dos cosas, pero la data está adentro, ya no está afuera. Voy a pasar contigo la pregunta, nada más quiero hacer un comentario y es, en la maestría de Collective pedimos feedback después de cada sesión, cada noche. Y una vez hablando con una directora de carrera de una institución tradicional, le decía, nuestra maestría en 5 años va en su versión 30. ¿Por qué? Porque la estamos iterando con esos datos de los aprendedores o los alumnos. Y en el fondo generas programas mucho más customer-centric, pero a la vez más divertidos para todo el mundo. Porque, otra vez, si puedes usar el martes después del Super Bowl, el anuncio de marketing en esa clase, pues va a ser mucho más entretenido para todo el mundo que usar el currículum de la Secretaría de Educación hace 15 años, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un departamento de Learning and Development para una empresa corporativa bastante grande. Lo que nos dimos cuenta era justo el modelo de 70-20-10, que 70% es on the job y nos tenemos que mucha gente sobreenfatiza ese 10% y no en este. Pero cuando queríamos innovar alrededor de ese 70 era el reto, porque el on the job es tan específico y quería ver qué diferentes innovaciones han visto ustedes para poder innovar en ese espacio de learning on the job. Innovaciones como, por ejemplo, nosotros empezamos a explorar con gamification, porque sí, ya uno tiene más la autonomía de su propio aprendizaje, pero el engagement, si no hay seguimiento y no hay una carrera o un roadmap de cómo seguir ese learning. Entonces quería ver qué han visto ahorita del punto de on-the-job training y qué innovaciones hay para acompañar al aprendizaje en ese formato. Yo voy a decir algo, nosotros tenemos para comunicar. Escucharon Sí. todos la pregunta sobre innovaciones on the job training. ¿Cuáles son las innovaciones que es lo que estamos viendo en the job training? Nosotros lo que estamos viendo desde Thinkovation es que los americanos, o sea, nosotros estamos haciendo este panel en español porque nos es más cómodo. Los americanos tienen algo que es que pueden definir a veces en una palabra cosas que a nosotros nos llevan conceptos mucho más complejos, porque vos decís, qué ganas de tener una palabra así en español, ¿no? Bueno, los americanos hablan de apprenticeship, ¿no? Y yo lo que veo es que está empezando a aparecer en muchas publicaciones y en muchos lugares vinculados a tecnología el concepto de apprenticeship y cómo hacemos para que las compañías tengan ese espacio para que ese aprendizaje on the job no sea un aprendizaje de nuevo. Para mí el centro tiene que estar en aprender. Si es on the job, es aprender a hacer el trabajo. No es aprender, digamos, la parte teórica. La parte teórica tiene que venir de otro lado, tiene que venir previo. Entonces, hay un montón de herramientas que ayudan a definir. O sea, vos lo que tenés que sí definir son roles, ¿no? O sea, vos, si
tomás el challenge de decir, contrato a alguien sin toda la experiencia para darle la experiencia yo dentro de mi compañía, vos lo que tenés que hacer es definir los roles de quiénes van a acompañar ese aprendizaje. Si va a tener un buddy dentro de la compañía, si va a tener un líder que lo va a acompañar en ese proceso, porque el problema es cuando solamente decimos, traje un junior, entrénenlo, nadie se ocupa de eso, nadie quiere hacer ese trabajo, porque a veces no tienen las herramientas o no están preparados. Entonces, por eso ese 70% es mucho más fácil enfocarse en ese 10%, porque requiere mucho esfuerzo. Y una de las cosas que nosotros les decimos a las compañías es tercericen paciencia en nosotros. A veces lo que tenés que hacer es sacarlo de la compañía porque quienes están haciendo delivery no tienen tiempo o la capacidad o las herramientas para a su vez entrenar a alguien. Entonces lo que hay que buscar es ese equilibrio y entender en cada negocio qué es lo que sirve y qué es lo que no. El modelo más eficiente que yo he visto es el sprint. Programas de 10, 2 semanas con un objetivo muy claro. Pones 3 o 4 equipos a competir y les pones un coach de fuera de la empresa y un ejecutivo de dentro de la empresa, conozca la cultura y demás. Y ellos van coachando al equipo logrando un cierto objetivo. Y normalmente es impresionante. Cuando acaban un sprint, acaban hablando de nosotros y ellos. Me hablaba el otro día un dueño de un negocio y me decía, ¿qué le hiciste a mi equipo? Le digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, ya se hicieron como otro grupo y hablaban, es que nosotros y ellos, y son los que ya entendimos a dónde va la empresa, y qué tiene, los otros no entienden nada. Y entonces hay un cambio mental, cultural muy fuerte en esas 2 semanas. Es lo más eficiente que he visto. Desde Collective te diría que hay 2 innovaciones muy básicas. La primera es hacerlo relevante para los líderes, o sea, que ellos quieran aprender esto porque les duele. Entonces, oye, quiero aprender a dar feedback porque no sé dar feedback y mi equipo me lo está pidiendo. Y el otro es llevarlo a la práctica, es un poquito ligado a lo de Diego. E irónicamente, los departamentos de Learning and Development hoy hacen lo opuesto, que es miden horas de videos que ven y videos generalistas que a nadie le importan, ¿no? Entonces, hay que hacerlo relevante y llevarlo a la práctica. Había otra pregunta por allá. Sí, la repito. Vení, más fácil. Sí. Bienvenido al escenario. Bueno, primero, esta plática pues me cayó de perlas porque yo soy docente universitario. Mi primera pregunta, son 2 preguntas y un punto en específico. La primera es, cuando yo era estudiante, mis clases eran de 1 hora y media y yo tenía que durante 1 hora y media poner atención. Ahora el trend es que son 45 minutos. Si en 45 minutos uno no logra poner o capturar la atención del alumno, el alumno se va a perder. Pero yo también soy padre y yo veo a mis hijos en las redes sociales que es 1 minuto y medio, o sea, ni 1 minuto. O sea, no me gusta, check, no me gusta, check, scroll, 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 scroll. Y tratar de enseñar en 1 minuto, o sea, es imposible. En los videos de YouTube hay gente que ve un video de 20 minutos y no, siguiente. Quiere así como, ¿qué pasó? En 1 minuto, se acabó. Esa es la primera. La segunda es que ahorita nosotros ya como docentes estamos usando AI para detectar fraudes en los trabajos de tesis porque usan AI para hacer el trabajo. Sí, probablemente. Pero ahorita con el AI estamos abriendo la biblioteca de Alejandría y puede existir el problema de que tengamos alumnos que se ahoguen en conocimiento. ¿En qué sentido? Que haya tanto conocimiento que la gente quiera aprender de todo un poco que no aprenda nada al final. Yo veo como un riesgo latente eso. Y el tercero, pues que el más grande de Argentina es River Plate. Entonces, les dejo ahí las dudas. Adelante. Mira, hablando de tecnología, tenemos 2 micrófonos y uno no anda, así que buenísimo. Habilitador. Sí, genial. Mira, yo digo 2 cosas. Vamos a empezar por la segunda. Este fue también un tema que surgió cuando online empezó, ¿no? Como dice, yo hacía online en el 99, que era como esotérico, ¿no? Pero había 2 preguntas. Una era, la gente va a cheat, es decir, van a copiar los exámenes porque ahora no los veo. Luego, como hay mucho en internet, ¿cómo hago, no? Entonces, este tema ahora se ha acelerado, pero existió. Yo creo que el primer punto, nuestra visión es, obviamente, el examen formativo, el formative assessment is dead. I mean, has been dead for many years already, pero digo, tiene que ser summative. Entonces, la pregunta es que los exámenes tienen que cambiar.
para que no haya problema de AI. El tema es, si yo hago verdaderamente tiene que elaborar y tengo que hacer escenarios alternativos y tengo que hacer diferentes estrategias para que verdaderamente la respuesta no sea una respuesta de contenido, sino una respuesta de identificar un pattern. Pero eso hay que entrenarnos para hacer eso. Pero esa es una primera solución. Segundo, lo que tenemos que enseñar es identificar patterns, obviamente, que no lo hacemos, ¿no? Entonces, para poder ver qué información sirve y que no me quote Wikipedia in every class. Pero sobre tu último punto, y podemos hablar mucho más, pero quiero tratar de ser resumido, yo sí creo que un proceso universitario lo que tiene es justamente crear una comunidad de gente en la cual intercambiamos, we push each other y nos transformamos. Y eso significa que te voy a transformar de 1 minuto y medio a 30 o a 35. 1 hora y media no los vas a tener, pero you have to help them to grow. Y eso también implica, en mi visión y la de mi empresa, que los vas a mover de 1 minuto y medio a 30. Pero tiene que ser algo, como decíamos todos, que esté basado en la data, que esté basado en lo que ellos usan, en lo que necesitan, para que esos 30 minutos verdaderamente sean útiles e engaging, ¿no? Como en los Oscars nos van a poner la música, así que les agradezco a todos el habernos acompañado hoy. Vamos a estar aquí un ratito más, sé que hay 2 preguntas más para que se acerquen a platicar con Daniel, Diego, Sergio y conmigo con Pato. Gracias por acompañarnos hoy y que tengan un gran día. ¿Alguien sabe cómo va el partido?